bienvenida, ya creo que estamos en vivo, así que le damos la bienvenida allí los que están desde internet. Cuarta y quinta reunión juntas hacemos. Cuarta aquí, quinta por internet. Así que, wow, tenemos que dar la gloria al Señor porque es tremendo lo que el Señor hace, aun cuando nos quieren encerrar. 30% dice el gobierno nacional, 30 personas como máximo, no 30%, nos achican el aforo, pero aún así tenemos más reuniones, salimos en vivo, más gente se conecta, porque eso es lo que hace el Señor. Cuando te quieren callar, el Espíritu comienza a hablar y dice que hasta las piedras, si no hablamos nosotros, hasta las piedras van a hablar. Amén. Igual seguimos orando por nuestros gobernantes, bendiciéndolos, en realidad orando para que ellos hagan el bien. Y si ellos hacen el bien, nosotros vamos a ser bendecidos y ellos van a ser bendecidos. Ahora, si hacen el mal, el ángel del Señor los va a acosar y los va a perseguir para que tengan que dejar de hacer lo malo y vuelvan a hacer lo bueno. Amén. Bueno, vamos a ir, amén, gloria al Señor, qué lindo. Vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a empezar, vamos a ir derecho, porque estamos en vivo, entonces vamos a ir derecho a la predicación. Primera de Samuel 16, el título de la prédica dice, recordando la promesa. David, un rey muy famoso, uno de los más famosos de la historia. Cuando hacemos historia, encontramos que David fue uno de los más grandes reyes de toda la historia del mundo. De hecho, el mundo recuerda también a su hijo como ese rey que tenía esos fallos salomónicos. Los abogados, todos los jueces hablan de Salomón y de sus fallos. Era el hijo de David. Ahora David no nace en una cuna de reinado, nace en una familia normal. El pueblo de Israel pide un rey y al pedir ese rey, Dios se los concede. Hasta ahí, los jueces eran los que manejaban al pueblo de Israel. Todos los pueblos que no eran Israel tenían reyes, pero no así Israel tenía un juez, Samuel en ese momento. Había tenido otros, todos los conocemos, los Débora, Barak, todos esos que conocemos. Samsón y un montón de la historia de la Biblia. Ahora, el último de los jueces fue Samuel y el pueblo pide un rey. Entonces Dios se los concede. Y el primer rey fue Saúl. Pero yo quiero hablarles del segundo rey. Del primer rey puesto por Dios o elegido de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la voluntad del hombre. El primero fue de acuerdo a la voluntad del hombre. Y quiero empezar a leer en el 16:1, la segunda parte. Yo voy a ir saltando algunos versículos porque si les cuento toda la historia nos vamos pasado mañana. Pero entonces voy a ir tomando algunos versículos, usted si quiere anotarlos, guardarlos o ir leyéndolos conmigo, yo se los voy diciendo. Dice, Dios le dice a Samuel, busca a un hombre llamado Isaí, que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Y continúo en el 6, y dice, cuando llegaron los hijos de Elí, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Gloria al Señor. Empezamos ahí, llegamos hasta ahí. La realidad es que esto es lo que le decía del primer rey que fue impuesto y que fue Saúl.
Dice que Saúl era el hombre más alto en Israel. El más alto, literal. Era el más alto de todos. Era el más fuerte, era muy fornido. Y dice que era muy lindo a los ojos. Y los hombres, la gente de Israel lo eligió por eso. Porque era el más fuerte. Porque ellos consideraban que si su rey era fuerte, el pueblo iba a ser fuerte. Para el segundo rey, ay, me gustó una carita que hace. Y sí, nos equivocamos. Cuando nosotros miramos, cuando nosotros vemos, cuando nosotros pensamos, es cuando nos equivocamos. Pero bueno, avancemos con esto. Entonces, cuando Dios le dice a Saúl que ya está, que por más de que está como rey, no va a seguir siendo, sus generaciones no van a continuar como rey, que él va a traer a alguien de acuerdo a su corazón. Samuel, como profeta, salió a buscarlo. Va a la casa de Isaí y entonces Isaí trae a sus hijos. Le dice, tráeme a tus hijos que voy a elegir el rey de Israel. El primero era también así grandote como yo, lindo. Mentira. Era más grandote, lindo, fuerte. Y entonces Samuel dice, wow, este es el rey que viene, ya está. Y Dios entonces le habla allí al profeta y le dice, no, pará. Yo te mandé a que busques ahí, pero no te dije que era ese. Porque ese es de acuerdo a tus ojos, es de acuerdo a lo mismo que pasó en la vez anterior, donde eligieron al más fuerte, pero no al que tenía mi corazón. Y entonces dice que pasaron un montón de hijos, hasta que en un momento, en el versículo 12, Isaí mandó a llamar y a buscarlo, y el joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y lo ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David y a partir de ese día. Y luego Samuel regresó a Rama. La gran diferencia entre Samuel y Saúl era que uno era elegido por el pueblo y el otro era elegido por Dios. La gran diferencia entre Saúl y David es que Dios buscó un hombre de acuerdo a su corazón. A alguien que había sido forjado y que iba a ser forjado en su presencia. Saúl era una persona importante, alto, esbelto, fuerte, pero nada más que eso. No tenía el corazón de Dios. ¿Saben qué? Tenemos que tener en cuenta una cosa, que cuando nosotros miramos, vemos lo que vemos de apariencia. Pero cuando Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. ¿Saben qué pasa? Muchas veces nosotros vemos a la gente y la vemos con dones, con talentos, y decimos, wow, qué hombre de Dios, qué tremendo. Pero Dios no mira el don, porque el don es un regalo. Los dones Dios te los va a regalar, porque sos su hijo. Pero el fruto es lo que vos vas a forjar. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad. Es un fruto que tiene muchos gajitos. Muchas veces me dicen, bueno, pero el amor no es una de mis cualidades. Sí. Que esté más chiquito ese gajo no quiere decir que no lo tengas. Lo que tenés es que trabajarlo. Porque muchas veces nosotros miramos a la gente por los dones y no la miramos por su corazón. Miramos por lo que nosotros podemos llegar a ver, pero no vemos por lo que Dios está viendo. Y muchas veces discriminamos por eso. No, porque fíjate, es importante, mirá cómo toca el teclado, es muy bueno. Pero es un adorador. No, pero es muy buen músico, pero es un adorador. Quiero decirte esto, y no sé, esta es la parte que pasaba y no la ponía, pero quiero dejarte esto. Tenés que aprender, él tiene que ser un buen músico, claro. Pero lo primero es que tiene que ser un adorador.
Pablo y Silas habían sido encarcelados y habían sido sentados, allí habían sido puestos en el calabozo más del fondo de todos, en una cueva, y estaba en el calabozo más al fondo. Pero a ellos no les preocupó eso, porque su vista no estaba puesta en el hombre, su vista estaba puesta en Dios. Su corazón estaba forjado de acuerdo al corazón de Dios. Ellos, aun cuando habían pasado un montón de cosas, ellos seguían buscando de Dios. Y cuando ellos comenzaron a adorar y cuando ellos comenzaron a orar, lo que sucedió es que las cárceles se abrieron. Pero dice que no se escapó nadie. ¡Wow! ¿Qué pasaría si acá se abren las cárceles? Ahora estaba Pablo y Silas allí. Los habían metido injustamente, pero ellos tenían un corazón como el que Dios quería. ¿Y saben para qué sirvió eso? Para que muchos conocieran de Dios. Para que Dios obrara. Hay muchas situaciones que van a pasar en tu vida y no importa si tenés capacidad o no tenés capacidad. Lo que importa es si buscaste de Dios, si buscas de Dios. El Señor se va a encargar. Y allí estaba, ¿sabes qué? Dicen que David no era un hijo legítimo de este hombre Isaí. No era un hijo legítimo, era un hijo de una aventura aparentemente de la madre de David. Entonces lo tenían para cuidar las ovejas y siempre lo tenían bien lejos. No lo querían cerca. Pero Dios no eligió a los hijos, sino que eligió al que tenía su corazón. Dice que David no permitía que una oveja se perdiera. No era su fuerza, era que él tenía un corazón como el que Dios quería. Él cuidaba a las ovejas y aun cuando venía un león, él lo corría y peleaba contra el león. ¿Quién puede pelear contra un león? ¿Estaba loco David? No, él sabía que eso era lo que le habían mandado a hacer y su corazón estaba de acuerdo al corazón de Dios y él iba a cuidar hasta lo último que le habían puesto en sus manos. Entonces, cuando encontramos un adorador, puede equivocarse en una nota, pero la presencia de Dios se va a manifestar. Ahora puede venir un gran músico y no puede volar, no va a pasar nada. No vamos a estar todos papando moscas. Por eso te digo, busca de Dios. Busca de Dios porque no es lo que importa. Es lo que importa. Amén. Ahora David tuvo un llamado. Allí cuando viene Samuel y lo unge, tiene un llamado. Tiene una comisión. Tiene una promesa. Lo estaban ungiendo como rey, pero había otro rey. Entonces ahí empiezan a pasar algunas cosas, ¿no? Lo descubren como un buen músico. Entonces lo llaman porque Saúl tenía un espíritu malo que lo atormentaba. Entonces cuando él tocaba, ese espíritu se alejaba y Saúl podía descansar. Saúl, el rey anterior. Luego David va a una pelea que había, una guerra contra los filisteos, y allí había un gigante, y David, ninguno del ejército de Saúl se animaba, y David fue y lo derrotó, cuando era un joven. Entonces lo descubren, lo empiezan a ver que había un aceite especial sobre su cabeza. Empiezan a ver que había un llamado, empiezan a ver que había una palabra, empiezan a ver que había algo que había diferente en David. Ahora, a Saúl no le gustó, porque Saúl sabía que se terminaba su reinado. Y sabía que había alguien que lo iba a continuar, y que si era este David, ¿qué iba a pasar? Entonces se empezó a enojar y trató de matarlo 2 veces. Entonces, ¿qué pasó? David tuvo que huir. En el 21, primera de Samuel 21, dice, entonces David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquis de Gat. Seguimos en el 22. Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí.
Luego comenzaron a llegar otros, hombres que tenían problemas, o que estaban endeudados, o simplemente que estaban descontentos. Y David llegó a ser el capitán de unos 400 hombres. David con Saúl había llegado a ser jefe de miles. Saúl lo había puesto de jefe de miles. Pero cuando empieza a ver que la gente lo empieza a ver como el próximo rey, lo trata de matar y David tiene que huir. Huye fuera de Israel, se va donde lo de sus enemigos. Se tiene que esconder. Se esconde en una cueva. Pero, ¿cómo pasa todo esto? Si David había sido ungido por Dios, ¿por qué David se tiene que esconder? ¿Por qué el rey Saúl sigue teniendo el poder? Ahora, de pasar a ser el jefe de miles de hombres fuertes, poderosos, con armas, terminó siendo el jefe de 400 personas que estaban endeudados, que estaban enojadas, que estaban en desgracia, que estaban con depresión. ¿Te lo imaginás? ¿Cómo está un endeudado? ¿Cómo está un enojado con la vida? ¿Cómo está alguien que no puede estar en su país? Argentina está viviendo algo así. Además de la pandemia que es mundial, Argentina está viviendo diferentes. Veo mucha gente diciendo yo me voy, yo vendo todo, yo me quiero ir, yo no quiero vivir más en Argentina no se puede vivir. ¿Cómo se van? Buscando algo mejor, pero porque no están bien. Escucho a la gente decir, no, que no puede ser, que esto, que el otro, que la vacuna, que no la vacuna, que sí, que no. ¿Cómo está esa gente? No era ya su ejército poderoso, eran gente que no estaba bien. Ahora, David pasó de ser proclamado rey a una invisibilidad total, a tener que esconderse en una cueva, a vivir circunstancias totalmente adversas. Pablo, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que hay momentos donde Dios permite que vivamos situaciones adversas. Hay momentos donde tenemos que decir, bueno, ahora me tengo que esconder. Señor, pero si vos hablaste de que te iba a servir, si vos hablaste que iba a ser un gran adorador, Señor, si vos me ibas a dar una empresa para yo bendecir a tu pueblo, Señor, si, no sé, mis hijos, mis descendientes, y hoy se están drogando, y hoy están... Y, Señor, ¿qué es lo que dijiste? ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy viviendo esta cárcel? ¿Te imaginás a Pablo y a Silas predicando y vienen, los azotan y los meten en cárcel? Y no hicieron nada malo, venían sanando a la gente. Señor, vos hablaste de que me daba un ministerio de sanidad, que le iba a hablar a la gente y iba a ser sana, iba a ser libre. Y no puedo salir de mi casa. Y me tengo que poner el barbijo ese y no puedo ni hablar atrás del barbijo. Me lo imagino a David, ¿no? Seguía, por inercia seguía. Tenía esos 400, ahora tenía que luchar por esos 400. Ahora, si vos seguís un poquitito, al 23:15, te quiero leer esa parte. 14, vamos. David se refugió en las fortalezas que había en el desierto y en las zonas montañosas de Sif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Un día, cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba en camino a Sif para buscarlo y matarlo. Jonatán fue a buscar a David. Jonatán era el hijo de Saúl. Y lo animó
a que permaneciera firme en su fe en Dios. No tengas miedo, le aseguró Jonathan. Mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar de tu lado, como mi padre bien lo sabe. Luego los dos renovaron su pacto solemne delante del Señor. Después Jonathan regresó a su casa, mientras que David se quedó en Ores. Desierto. ¿De qué habla el desierto? Falta de agua. ¿Está bueno? A ver allá. Le hablo a la cámara. Desierto. ¿Está bueno? Andar de un lado para el otro, escondido, perseguido, con miedo, lo quieren matar. ¿De qué me está hablando? De dolor, de depresión. No paraba, tenía que salir de un lugar, ir al otro porque lo venían siguiendo. Pero si había sido ungido rey, ahora el Señor mandó al hijo de Saúl. ¿Sabes por qué mandó al hijo de Saúl? Para que le recordara la promesa. ¿Cómo te dije que era el título de esto? Hoy te voy a recordar la promesa que Dios hizo a tu vida. Como lo hizo Jonathan. Sí, me encantaría que grites amén. A ver allá, vamos a ver allá, los voy a mirar, A ver allá los amén y las levantadas de manito ahí en el Facebook. Dice que vino Jonathan y le dijo, fíjate, escuchá, y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. No tengas miedo, le aseguró Jonathan. ¿Cuántas veces flaqueamos en la fe? Señor, pero el trabajo, mira lo que está pasando. Antes tenía tanto trabajo, antes me sobraba. Y ahora, Señor, pero mirá, si antes mi familia estaba bien y vos me diste una palabra de que íbamos a ser una generación sacerdotal. Y ahora tengo a mis hijos todos dispersados. Esto es lo que le estaba pasando. Ahora tuvo que venir un Jonathan para decirle, tené fe, esperá en Dios. Tené ánimo. Tené ánimo, no sé por lo que estás viviendo. No sé lo que está pasando en tu casa, en tu familia, pero sé que si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Porque si vos aceptaste a Cristo, dice en su palabra, que tú y tu casa serán salvos. Entonces, si hay alguien que hoy no está viviendo bien, hay una promesa para él y esa promesa va a ser cumplida en el nombre de Jesús. Ahora, dice que no solo lo animó, sino que hizo algo importante. Renovó el pacto. El Señor quiere renovar un pacto contigo hoy. El Señor quiere renovar un pacto contigo hoy. Y ¿sabes qué? Si no estuviéramos en pandemia, si no fuera que no me puedo bajar de acá arriba y si no fuera que tuviera la cámara, me bajaría y empezaría a gritar como loco y a saltar. Porque el Señor renueva hoy su pacto. Cuando estás en el peor desierto, cuando estás en el peor tiempo difícil, y el Señor me habla de una familia, me habla de algo que se está dividiendo, que parece dividido, pero dice el Señor, yo no permito que se divida. Yo hoy estoy haciendo algo poderoso en esa casa, estoy haciendo algo poderoso en esas vidas, aunque no lo puedas ver. Yo estoy trayendo sanidad, aun cuando tú no lo puedas ver, aun cuando veas algo diferente, en el nombre de Jesús. Dice, yo voy a traer unidad, yo voy a traer libertad y voy a hacer mi obra en esa casa, en esa familia, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Allí si estás en internet, levanta tus manitos y recibí esa palabra. Alguien que estaba sin trabajo,
Alguien que decía, pero no me han llamado, pero he perdido el trabajo y nadie más me volvió a llamar. Dice el Señor, tranquilo, yo estoy obrando. Rabacaya, Basiberekeya. Ahí estoy abriendo puertas donde tú no ves y viene algo poderoso para tu vida hoy en el nombre de Jesús. Alguien tiene que tomar esa palabra, dijo un conocido. Alguien tiene que tomar esa palabra porque hay algo bueno que viene para tu vida hoy. ¿Sabes qué pasa? Que cuando viene una palabra poderosa de Dios para tu vida, todas las cosas parece que se vuelven para atrás. Parece que todo se da vuelta. Parece que todo se hace en contra. Pero el Señor quiere renovar su pacto hoy contigo. El Señor quiere decirte, lo que yo te dije allí hace un montón de años, eso lo voy a cumplir. Y no va a pasar esta generación que lo voy a cumplir, dice el Señor. Entonces dice que pasaron varias situaciones. Saúl trató de matarlo, a David lo seguía, pero no podía. De hecho, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, lo tuvo ahí listo durmiendo en una cueva donde él estaba con sus guardias. Y estaban Saúl y todos sus guardias estaban durmiendo y estaba David y sus guardias listos, pero él no tocó la vida del rey. Porque él confió en lo que Dios había dicho, que si Dios dijo que lo iba a levantar como rey, iba a ser levantado por Dios y no por su mano. Amén. Ahora, hay otra situación que empieza a vivir David. Es en el 25. Yo quiero ponerte en situación. Quiero que entiendas de que cuando Dios viene con una palabra, que Dios cuando hace una promesa, Dios la va a cumplir. Pero muchas veces tenemos que ser procesados en el medio. Y que no porque fuera el rey David no la iba a pasar. Entonces no que porque fuera Pablo no la voy a pasar. No porque fueras el diácono, no porque fueras el ujier, no porque fueras el pastor, no porque fueras el profeta, o no porque seas quien seas. No, vas a tener que vivir un tiempo de aprendizaje y de crecimiento. Dice que en un momento David tuvo que cuidar a unas personas que cuidaban ovejas, de una persona muy adinerada. Y ellos lo cuidaron, los mantuvieron libres para que nadie les toque su ganado, ni tampoco los maten a ellos, porque en esos tiempos vos andabas pastando y se venía una banda de bandidos y se quedaban con la oveja y mataban a los pastores y chau, hasta luego. Y ellos fueron cuidados por David y por sus hombres, que para este momento ya eran casi 600. Pero David tenía 600 hombres que vivían como un ejército, pero también tenían sus familias. Imagínate, 2 hijos por hombre, más una esposa, estamos hablando de 2000 y pico de personas. 2000 y pico de personas que necesitaban comer, es como un pueblo de acá de La Pampa, que necesitaban comer todos los días, que necesitaban vivir todos los días. Y entonces vino un momento de crisis. Entonces David mandó mensajeros a este hombre y le pidió, si dicen el 25 se lo leo, 25:8, segunda parte, por favor comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron el mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron respuesta. Y Nabal contestó, ¿quién es este tipo? Y contestó con desdén, como diciendo, ¿quién es este loco? ¿Quién se cree ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan y mi agua y mi carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde? David está pasando por un momento difícil. Estaba pasando por un momento donde en el desierto, ¿qué podés encontrar? Ahora él había sido fiel, había sido un hombre recto, de un corazón recto, pero este Nabal no lo había entendido. Entonces David
tomó una decisión, dijo, bueno, ahora, como este hombre no quiere ayudarnos, nosotros vamos a ir y vamos a tomar la posesión de este hombre. Y dice que cuando arrancaron con sus hombres para tomar las posesiones de Nabal, aparece la esposa, Abigail, de Nabal. Y Abigail se cruza en el camino de David y le dice, pará David, yo quiero ponerme entre mi esposo y tu vida, y quiero leerle un poquito de lo que le dijo. Quiero que usted escuche esta parte. En el 27 dice, aquí te tengo un regalo, que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si la he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente la recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Acuérdese esto. Y cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios. Seguramente en su bolsa de tesoros, porque la vida de sus enemigos desaparecerán como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo esto, lo que prometió, y lo haya hecho líder de Israel, que esta no sea una sombra en su historial, entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga del derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor acuérdese de mí, su siervo. Esta mujer sabia salió al encuentro de David. David, en ese momento desesperado, porque tenía un montón de familias a las que darles de comer. Ahora, esta mujer sabia salió allí y empieza a profetizarle a David. Fíjese lo que le dice. Le ruego que me perdone si le he ofendido de alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. ¿Cómo lo conocía a David? ¿Era profeta esta mujer? Esta mujer profetizó sobre David. Pero ¿sabes qué pasó ahí? Dios hace que hablen hasta las piedras. Cuando estamos en tiempos difíciles, Dios hace que hasta las piedras hablen con nosotros. Hace que hasta una persona que no conoce venga y nos dé una palabra. Esta mujer habló de sus generaciones. Y si ustedes me dicen, ¿hay algo mejor que dejar que una generación de buenas personas? ¿Que una generación de hijos de Dios? ¿Que una generación de personas que buscan de Dios y que llevan su palabra? Podés tener mucho. Podés tener los bolsillos como payaso de plata. Pero cuando te mueras, te vas a ir al cielo o al infierno, pero sin nada. Chau, lo manda al infierno. No. Si aceptaste a Cristo, no. Allá, el que me está escuchando. Si aceptaste a Cristo, te vas a ir al cielo. Pero lo que tengas va a quedar como herencia. Pero la mejor herencia que podés dejar son generaciones de gente que sigue a Dios. De gente que cumple con su palabra. Fíjate lo que dice. ¿Sabes que la dinastía de David continuó hasta Jesús? 14 más 14, 28 generaciones. 28 generaciones y llegó Jesús, el libertador. Nunca el pueblo de Israel quedó sin una generación de David. Aun cuando estuvieron, lee el primer versículo de Mateo, y vas a encontrar, aun cuando estuvieron en esclavitud, allí con Nabucodonosor, nunca se perdió una generación de David. Nunca. Y esta mujer fue sabia en recordarle la promesa. Dios quiere venir en los tiempos difíciles no solo a renovar el pacto, sino que a recordar la promesa. Dios va a traer personas que recuerden en los momentos difíciles la promesa.
Escuchá lo que dijo. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel. David no lo buscó. Muchas veces nos paramos y decimos, Señor, pero si yo no busqué todo esto, yo quería vivir tranquilo. Yo solo quería tener una vida en paz con mi familia, tener una linda familia, un trabajo más o menos con que vivamos, que comamos, que nos vistamos, que tengamos nuestra casa y nuestro auto. Porque es el pensamiento nuestro. Muchas veces es nuestro pensamiento, Señor, no, ya está. David diría, pero Señor, ¿qué más? Allí metido en la cueva de Adulán. La cueva era una cueva, no era que estaba... La cueva era una cueva. Hacía frío, hacía calor, era una cueva. No había agua, no había comida, había que salir a buscar la comida todos los días. Y no se compraba con plata la comida. Y tenía que alimentarse él y alimentar a 2.000 personas más. Ahora el Señor vino y le recordó, todo lo que te prometí lo voy a cumplir. Están todos muy callados. No sé allá en internet a ver cómo están. Yo estaría saltando. Porque aun cuando estés en tiempos difíciles, el Señor lo que prometió lo va a cumplir. Dice, y tus generaciones serán recompensadas por lo que vos hiciste. Y cuando Dios cumpla todo lo que dijo, porque sabes una cosa, Dios no es hombre para mentir, Dios va a cumplir todo lo que dijo. Dios cumplirá cada cosa que ha dicho sobre tu vida. Cuando llegaste a este lugar, cuando llegaste a los brazos del Señor, allí el Señor puso al Espíritu Santo y cada promesa, porque alguno me puede decir, pero a mí nadie me dijo nada. Aquí hay millones de promesas que son para ti. Libertad, restauración, salvación. Para vos y para tu casa. Sanidad. Hay una palabra que cuando empezamos a adorar vino a mi mente. Que el Señor trajo, depresión. El Señor me mostraba que había gente con depresión. Y el Señor me dijo, hoy traigo mi promesa sobre esa vida y rompo con la depresión que había sobre su casa. En el nombre de Jesús. Muchas veces tomamos malas decisiones cuando estamos en momentos difíciles. David estaba por tomar una mala decisión. Ella le dijo que esta no sea una sombra en su historial. Entendamos que cuando las situaciones no son fáciles, que cuando los tiempos no son fáciles, tenemos que esperar en el Señor. Tenemos que recordar que las promesas que Él hizo para nosotros, Él las va a cumplir. Y yo los veo allí, sentaditos, todos mirando atentos, pero ¿saben qué? Veo promesas cumplidas. Veo promesas cumplidas. No sé por qué, pero me habla de tu casa. No sé cuánto estuviste pidiendo, no sé cuánto estuviste diciéndole, Señor, acordate de mi casa, Señor, acordate. El Señor me recuerda, me dice, recordale que yo hablé de Él y de su casa y que su casa va a ser libre y que su casa va a ser salva y que todo lo que había pesado sobre su casa, eso va a desaparecer y van a ser mis hijos. Eso me habla el Señor. El Señor te recuerda las promesas. El Señor me recuerda las promesas de sanidad, de libertad. Si hay alguien que tiene algún problema físico, si hay alguien que algún médico le dijo, no, bueno, lo que tenés, sí, claro, eso es lo que el médico está viendo, pero no es lo que Dios dice, no es la última palabra. Porque muchos decimos, no, bueno, el médico dijo que no tengo muchos días de vida, y yo te digo que la última palabra la tiene el Señor. La última palabra la tiene el Señor. Yo no sé qué es lo que puede estar pasando en tu vida, pero sé que la última palabra la tiene el Señor. Y la última palabra es la promesa del Señor.
Pasó ese momento. Y llegamos a Samuel, a 2 de Samuel 5:1. Segunda. Ya saltamos a segunda. Y con esto quiero ir finalizando. Quiero ir cerrando. No sé cómo estamos con la hora. Más o menos. El Señor cumple sus promesas. El título dice, David, rey de todo Israel. ¿Sabes que David no tuvo que tocar a Saúl? Que Dios se encargó de Saúl. ¿Sabes que vinieron, dice, luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron, somos de la misma sangre? En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor les dijo, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. De modo que allí en Hebrón el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. Ahora, ¿por qué nos contaste esta parte de la historia de David? Porque muchas veces creemos que la vida en el Señor tiene que ser color de rosas. Y no quiero decirte que Dios no va a cumplir las promesas, lo que te quiero decir que muchas veces tenés que ser capacitado en un desierto, en una transición, en un proceso, para poder llevar adelante lo que Dios ha puesto sobre ti. Porque muchas veces lo que pone sobre nosotros es al principio una carga, porque es mucho más de lo que podemos llevar. David era un joven que cuidaba ovejas, pero terminó siendo el rey de toda una nación. Pero ese joven, ese hombre que terminó siendo el rey de la nación, primero tuvo que poder sacar de la depresión a 400 personas que estaban endeudados, deprimidos, enojados. Entonces muchas veces si no podemos con nuestro propio enojo, ¿cómo vamos a poder para ayudar a alguien que está en una situación de pobreza, de debilidad, de inseguridad, de destrucción? Porque he visto familias destruidas por la obra de Satanás. Pero si nosotros no hemos sido capacitados en eso, ¿cómo podemos llegar a ayudar a alguien? ¿Cómo podemos llevar a cuidar a otros si no nos aprendimos a cuidar nosotros? David tuvo que aprender a cuidarse. Dice que aún llegaron los padres y él fue y los llevó a una ciudad y los puso al cuidado de alguien para que nadie los pueda tocar. David tuvo que aprender allí en la dificultad, pero la promesa del Señor nunca dejó de ser. Nunca dejó de ser. Y la promesa del Señor nunca deja de ser para ti tampoco. Nunca deja de ser. Él quiere renovar el pacto. Y quiere que esa promesa sea como una unción, como un aceite que caiga sobre tu cabeza. Y que nunca te la olvides. Para que cuando llegues a cumplir lo que el Señor te ha puesto en tu corazón, ha puesto en tu vida, nunca te olvides de Él. Como lo hizo David. Amén. Vamos a orar para cerrar la transmisión. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, levanta tu mano allí donde estás. Si estás allí del otro lado, sentado en tu casa, parado, acostado, levanta tus manos al cielo. Señor Jesús, en tu nombre poderoso ahora, Padre, queremos renovar este pacto, queremos renovar, Padre Celestial. Queremos, Padre Celestial, declarar que aún en el momento difícil en que estemos, Señor, tu promesa, Señor, sabemos de que será cumplida en el nombre de Jesús. Padre, aún cuando estemos en dificultades, aún cuando estemos en tiempos malos, en desiertos, en procesos,
Sabemos que tú estás para guardarnos y cuidarnos. Abigail le dijo a David, su vida estará a salvo en el cuidado del Señor su Dios, seguro en su bolsa de tesoros. Quiero decirte que estás en la bolsa de tesoros del Señor. Que estás en la bolsa de tesoros del Señor. Que aun cuando el tiempo sea difícil, aun cuando el tiempo sea malo, aun cuando haya enfermedad, aun cuando haya pandemia, estás en la bolsa de los tesoros del Señor. Estás al cuidado del Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de todas las cosas, el que te hizo y aún te compró. Él te tiene en su cuidado. Él te tiene en su bolsa de tesoros. Eres un tesoro preciado. Por eso en el nombre de Jesús ahora declaro que hay sanidad, que hay libertad, que hay salvación en el nombre de Jesús. Que todo lo que te acontecía ahora en el nombre de Jesús se deshace. Por el poderoso nombre de Jesús, que aun cuando no lo puedas ver, cuando las circunstancias sean adversas, cuando te hayan te hayan dicho que hay algo que está mal, en el nombre de Jesús, aunque no lo puedas ver, el Señor está obrando y está trayendo sanidad y libertad, y se materializa ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Te adoramos y te alabamos. Saludamos allí los que están en internet, los esperamos que se conecten también el miércoles y los bendecimos. Si le da clic en YouTube a Casa de Pan La Pampa, allí también podrá ver las prédicas y podrá ver todo nuestro material. Los bendecimos.